En esta lección vamos a hablar acerca de los componentes del tejido óseo. Para empezar hay que recordar que cualquier tejido celular, así sea el óseo o de cualquier otro tipo de órgano, se compone sobre todo de dos partes. Es la matriz extracelular y de células que conviven y trabajan sobre esta matriz extracelular, sobre todo para hacer su función. Y el tejido óseo no es muy distinto a lo que acabo de comentar, porque también tiene una matriz extracelular y células que hacen la función del tejido propio. La matriz proporciona fuerza y estabilidad, y los elementos celulares se dedican a remodelar constantemente el hueso para adaptarlo al crecimiento y que pueda cambiar su forma en respuesta a las distintas cargas que se deban de soportar. Iniciemos hablando un poco acerca de la matriz extracelular. Y es que particularmente en el tejido óseo es uno de los tejidos que tienen la matriz extracelular más abundante, porque en realidad la población de células es un porcentaje muy menor de este tejido. La matriz extracelular se compone de dos partes, la parte mineral y la parte proteica. Y es que justamente estas proteínas que son hechas, como veremos, sobre todo por los osteoblastos, forman parte de lo que se conoce o producen el tejido osteoide, que de este tejido osteoide el 90% de todas estas proteínas de las que hablamos es el colágeno tipo 1. El tejido osteoide proporciona zonas para que tenga lugar la nucleación de los cristales de hidroxiapatita, que es la parte de matriz mineral que tiene el tejido óseo. Y este colágeno tipo 1 no es la única proteína en el tejido osteoide, porque, por ejemplo, existen otras, como veremos más adelante, como es la osteocalcina, la osteonectina o incluso la vitronectina. Y además de aportar resistencia a la tracción, el colágeno tipo 1 también actúa como nido de nucleación para la mineralización ósea. O sea, significa que esta es la estructura sobre la cual los cristales de hidroxiapatita se van a formar. ¿Y de qué están hechos estos cristales? Bueno, de calcio y fosfato. Aquí pueden ver la fórmula de los cristales de hidroxiapatita, que prácticamente son los que dan esa rigidez y dureza al tejido óseo. Hablando sobre las células del tejido óseo, los osteoblastos estimulan sobre todo la formación del hueso, inicialmente en su versión de tejido osteoide y después en la versión de tejido óseo maduro con minerales como es los cristales de hidroxiapatita. Por otro lado, los osteoclastos favorecen la reabsorción del hueso. Se encuentran sobre todo en superficies de crecimiento óseo, y estas dos poblaciones celulares hacen en conjunto una función muy importante de los huesos que se conoce como la remodelación ósea. Los osteocitos se sitúan sobre todo en la matriz ósea y derivan de osteoblastos que básicamente se han recubierto alrededor de tejido óseo maduro, como vamos a ver más adelante y va a quedar más claro. Cuando vemos cualquier hueso se pueden distinguir de maneras muy puntual dos secciones. Cuando vemos, por ejemplo, este que podría ser, por ejemplo, un fémur cortado a la mitad, vemos un hueso que es bastante denso en esta sección, que es la sección más externa, y un hueso que es más laxo y reticulado, como hecho de espículas, en la porción central. Y así se divide el estudio del tejido óseo, porque, bueno, vamos a hablar primero de este externo, que es el hueso cortical, y involucra el 80% del hueso, y es justamente, tal vez digas, oye, pero no se ve tan grueso en comparación de la parte del otro hueso del que vamos a hablar ahorita, pero lo importante es que al ser muy denso, la mayoría del tejido óseo está en esta sección, porque esta parte, como vamos a ver, es esponjosa. O sea, en realidad tiene muchos huecos que no están hechos de tejido óseo. Por lo tanto, hablando justo de este hueso que se conoce como hueso cortical, hay que saber que forma la parte de la capa externa de todos los huesos y es un tejido sumamente denso, compuesto principalmente por mineral óseo y elementos de la matriz extracelular, interrumpido solamente por vasos sanguíneos penetrantes y una escasa población de osteocitos. Este hueso cortical tiene varios nombres. De hecho, eh, van como en par. O sea, este hueso cortical se le conoce así, mientras que al hueso que está en la parte interna se le conoce como hueso trabecular, justo porque está hecho de trabéculas. Este solo representa el 20%. Otra manera de llamarlos es que este sea el hueso compacto y su contraparte es que este sea el hueso esponjoso y asimismo que este sea el hueso lamelar, o sea, el que está aquí
justo en la parte externa, y que a este se le diga el hueso medular, porque aquí está la médula ósea. Independientemente como los llames, yo lo voy a llamar como hueso lamelar y medular, pero se refiere justo a estos dos tipos de tejidos óseos que tienen características propias o muy particulares, pero en general van a estar compuestos de lo mismo, de lo que hablábamos, la matriz extracelular y de células, pero cambian un poquito la población. Por ejemplo, en este caso, que es el hueso medular, aquí va a haber muchos osteoblastos, muchos osteoclastos, mientras que en el hueso lamelar va a ser sobre todo una población muy escasa de osteocitos. Este hueso lamelar, que es muy denso, proporciona en realidad la gran parte de la fuerza que tienen los huesos. O sea, digamos que es lo que le da la resistencia a resistir fuerzas justo que afectan a estas estructuras óseas. Y como puedes ver, sobre todo en esta imagen, que es una imagen con microscopio electrónico, pues está formado por finas espículas óseas que se extienden desde la corteza hacia la cavidad medular. Y este es un entretejido justo de espículas y está recubierto, como te comenté, en muchas zonas. O sea, aunque aquí no se visualizan, pues aquí habría osteoblastos, osteoclastos y demás, que son estas células que van a estar remodelando activamente este tejido, sobre todo el tejido del hueso medular, más que el caso del hueso lamelar, porque el lamelar, pues como tal, ya está bien constituido y solamente tiene esa población de osteocitos. Ahora hablemos un poco sobre cómo los osteoblastos forman este hueso maduro. Y es que lo primero que hacen usualmente es la producción de este colágeno tipo 1 del que te hablaba. Pero además de aportar estas proteínas del tejido osteoide, porque todavía no se mineraliza, los osteoblastos favorecen la mineralización de este tejido osteoide porque van a exportar calcio y fosfato inorgánico a esta sección. Y gracias a esto se va a superconcentrar y permitir la nucleación y el crecimiento de estos cristales de hidroxiapatita. Una vez que ya está cristalizada o tiene estos minerales, este es un tejido óseo maduro. Y como te comentaba justo en la población celular, cuando los osteoblastos se ven recubiertos alrededor por ya un tejido óseo maduro, digamos que estos osteoblastos ya ahora sí están recubiertos completamente, entonces va a cambiar su función o la manera en que se presentan para ahora presentarse como osteocitos, ¿no? Que era justo lo que te comentaba, que estos son los que dominan sobre todo en la parte del hueso lamelar, ¿no? Ese hueso denso externo en los huesos. Y aquí justo ya te platicaba acerca de esto. Puedes ver cómo, por ejemplo, este es un osteocito y alrededor tiene mucha matriz extracelular, que es tejido óseo maduro, o sea, es hueso, ¿sí? Es cristales de hidroxiapatita y las proteínas que se asocian. Y de hecho estos osteocitos, aunque parece que son como pequeñas islas en un mar, están conectados entre sí. Puedes ver cómo, por ejemplo, aquí se ven como pequeñas líneas de color negro que conectan a los osteocitos para poder, por ejemplo, desde los vasos penetrantes que están en esta zona, obtener nutrientes y pasarlos a todos los osteocitos que están acá. Incluso se comunican en porciones más externas de este hueso lamelar con los osteoblastos que aún no son osteocitos porque no están, digamos, recubiertos en su totalidad por tejido óseo maduro. Todo lo anterior lo podemos ver más claramente en esta imagen y es una imagen del libro de Fisiología Médica de Boron, que para mí es uno de los mejores libros que existen de fisiología. Y vamos a ver un término muy importante que es el de la osteona, porque ya les comentaba, por ejemplo, esta es una imagen en donde podemos ver el hueso cortical, que era ese compacto, o el hueso lamelar, que está recubierto también por un periósteo. Pero mientras te metes más y más al hueso, este hueso cortical va a cambiar al hueso medular, ¿no? O a ese hueso trabecular hecho por espículas, como te comentaba. Si primero nos ponemos a observar lo que hay en el hueso cortical, vas a ver que hay como unos tubos verticales muy importantes que se conocen como canal de Havers. Y estos son canales por los cuales los vasos sanguíneos pueden entrar y llevar nutrientes a todos estos osteocitos que están aquí. Si te fijas, va a haber un canal de Havers central y alrededor se va a formar como en capas de cebolla. Justo se va a formar todo este hueso y van a quedar, digamos, embebidos los osteocitos. Como pueden ver, este es un corte como sagital aquí
y hacemos como un zoom, está el canal de Havers y alrededor va a haber osteocitos que tienen matriz ósea calcificada alrededor, por eso son osteocitos, conectando con los osteoblastos que están en esta zona, osteoblastos, en donde en realidad estos osteoblastos alrededor tienen tejido osteoide, o sea, todavía no se mineraliza, porque si se mineralizara todo alrededor de estos osteoblastos, entonces cambiarían como de fenotipo a justo los osteocitos. Además del canal de Havers, junto a estas calcificaciones que son como concéntricas, como en capas de cebolla, que juntos, o sea, va a formar la osteona, y esta osteona es la unidad funcional de este hueso cortical. Las osteonas se comunican entre sí a través de algunos canales, que son los canales de Volkmann. Entonces puedes ver como este canal de Havers, que es como el que está, digamos, a lo largo del hueso, o sea, longitudinalmente del hueso, hay estos canales perpendiculares que conectan a los canales de Havers y se conocen como de Volkmann. Y de nuevo, todos estos son canales para el riego sanguíneo y el aporte de nutrientes. Y puedes ver, por ejemplo, en este corte es muy bueno, este corte, y se ve esta disposición como circular de las osteonas. Y hasta acá, pues empezamos a ver un poquito de ese hueso particularmente trabecular del que les hablaba, en donde si hiciéramos un zoom, veríamos una población más de osteoblastos y de osteoclastos, aunque también habría algo de osteocitos por ahí, sobre todo en las porciones más centrales de estas espículas. Existen otras proteínas derivadas de los osteoblastos de gran importancia para el proceso de mineralización, como es el caso de la osteocalcina. Por ejemplo, esta osteocalcina es una proteína que se induce por el calcitriol, que es la versión más activa de la vitamina D. Y esta proteína tiene una gran avidez por el calcio, entonces tiene la capacidad de unirse a calcio. Y después esta proteína va y se fija a la hidroxiapatita, o sea, los cristales que ya existen de justo de calcio y de fosfato inorgánico, y les permite dotarlos, digamos, de más calcio para que se sigan nucleando estos cristales. O sea, es una proteína que facilita justo la formación de este mineral. Otra proteína que produce es la osteonectina. Esta osteonectina se une al colágeno y a la hidroxiapatita para junto como arreglar o unir este armazón del colágeno junto a los cristales y facilita igual la mineralización. Lo que quiero decir es que estas son algunas de esas proteínas que comentaba que además del colágeno tipo 1 ayudan justo a formar el tejido osteoide y facilitan el proceso de mineralización para hacer un tejido óseo maduro. Asimismo, tienen funciones muy interesantes los osteoblastos para la formación de los osteoclastos, que se conoce como osteoclastogénesis. Particularmente, la PTH y el calcitriol van a llegar a estas células y van a favorecer que se produzcan ciertos mediadores. Por ejemplo, aquí arriba vemos cómo está el factor estimulante de colonias de macrófagos, por sus siglas en inglés se abrevia así, MCSF, y este va a favorecer la proliferación y diferenciación de los precursores de osteoclastos hacia osteoclastos mononucleares, que son como un poco inmaduros. Asimismo, cuando se produce el ligando de RANK o RANK-L, este va y se va a unir a los receptores RANK y va a favorecer la fusión de estos osteoclastos inmaduros y su actividad para así formar osteoclastos multinucleados con mucha actividad osteoclástica. Entonces, estas son algunas hormonas o señalizaciones que se favorecen gracias a estas hormonas. Por ejemplo, la PTH, una elevación de la hormona paratiroidea de manera sostenida, induce que se favorezca la osteoclastogénesis y que los osteoclastos resorban hueso para dotar de calcio, sobre todo su versión iónica, a nivel sanguíneo, ¿no? Esa es una de las funciones de la PTH. Entonces, podemos ver cómo estos osteoblastos en realidad también facilitan la función de su enemigo, entre comillas, que es los osteoclastos. Ahora, hablando puntualmente de los osteoclastos, se unen firmemente a unas proteínas de la matriz extracelular que se conocen como vitronectina y reabsorben hueso en zonas concretas que están contactando este borde ondulado. Secreta justamente en estas secciones, va a secretar ácido y proteasas, ¿no? Tiene unos canales para cloro y unas bombas que utilizan ATP para hidrógenos, así para favorecer un pH muy bajo. Y además secreta proteasas, que esas proteasas pues van a degradar también esta matriz extracelular.
Puntualmente, el ambiente ácido que se forma disuelve el mineral óseo y expone la matriz proteica, o sea, ese colágeno, la osteonectina, la osteocalcina, etcétera, la va a exponer a las proteasas y estas proteasas funcionan como enzimas que van cortando todas estas proteínas para degradar, porque para degradar el hueso tienes que degradar su parte mineral y su parte proteica y así lo hace los osteoclastos. Y justo como te comentaba, el ligando de Rank, que se va a unir a un receptor que se llama RANK, ¿sí? Por eso es el ligando de RANK. Una vez que se une, pues te comentaba que favorecía todo el funcionamiento de los osteoclastos y su generación a partir de precursores. Pero este RANKL es un, digamos, regulador muy importante del funcionamiento de los osteoclastos. Tanto es así que también los osteoblastos, con determinados estímulos, pueden producir una proteína que se llama osteoprotegerina, como de proteger el hueso, que se une a RANKL e impide su función sobre los osteoclastos. Por lo que la osteoprotegerina inhibe la osteoclastogénesis, protegiendo pues el hueso para que no sea resorbido de tal manera. De hecho, la osteoporosis, que es una enfermedad muy importante, sobre todo en mujeres posmenopáusicas, es básicamente una desregulación entre el proceso de la formación de hueso y de la resorción del mismo, en donde va a ganar la resorción de hueso. O sea, va a haber más resorción. Por lo tanto, los huesos van a tener ese hueso medular de los que hablábamos, pues va a estar muy delgadito. Asimismo, también el hueso compacto, que era el exterior, van a estar delgados y propensos a fracturarse. Por eso, incluso hay algunas terapias que se utilizan el día de hoy, que es un anticuerpo monoclonal, que se conoce denosumab, como denosumab, y este va e inhibe a RANKL, o sea, se une y previene que funcione en el osteoclasto. Digamos que es un anticuerpo monoclonal con una función muy similar a la osteoprotegerina y pues puedes ver cómo conocer la fisiología pues facilita también comprender incluso enfermedades y farmacología. Eso es todo en este video, espero que haya sido bastante claro y nos vemos en el siguiente.